Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Durante años las remesas se han ido posicionando como una de las piedras angulares para el sustento de la economía hondureña, que cada año registra un aumento de estas divisas que en lo que va del año 2022 ya sobrepasan los 4.910 millones de dólares, un 19% más que el 2021, y si bien podría considerarse una buena noticia, ya que significa un respiro para el país, los expertos señalan que esto evidencia las malas decisiones de administraciones pasadas que provocaron que miles de compatriotas migren a otras naciones. De acuerdo al representante del sector MIPYME, José Castañeda, el incremento en el envío de remesas es una dependencia espontánea debido a la migración. Sin embargo, otros economistas señalan que son los principales aportantes de la generación de divisas para el país. El Banco Central de Honduras detalla que el dinero en su mayoría procede de migrantes que viven en los Estados Unidos, nación donde se encuentran más de 1 millón de hondureños. Luego le siguen España, México, Costa Rica, Canadá y Guatemala. Asimismo, el Banco Central de Honduras en su momento mencionó que las remesas representan alrededor del 20% del Producto Interno Bruto y la generación de divisas es mayor que incluso que las exportaciones de café, productos de maquila, camarón, entre otros. Las principales receptoras de las divisas que mandan a Honduras son las madres. Siguen los hermanos, hijos, padres y cónyuges que utilizan ese dinero para pagar gastos de alimentación, servicios de salud y educación, mientras que la minoría lo destinan a inversión de capital fijo. Para el 2021, Honduras recibió 7.370 millones de dólares en remesas, un 28,3% más que los 5.741,1 millones del 2020, y a lo reportado hasta el mes de julio, supone que se volvería a superar con creces el monto total de dinero que ingresó al país enviado en su mayoría por compatriotas. El economista Martín Barahona estima que las remesas en el 2022 superarán los 8.500 millones de dólares, ya que se incrementó el número de migrantes. Esto además se debe a que varios puestos laborales en Estados Unidos están careciendo de recurso humano y genera que los hondureños tengan la oportunidad de ser mejor remunerados. Es importante señalar que solo en el mes de junio, los connacionales que residen en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, enviaron unos 734,8 millones de dólares, indicó un informe del Banco Central. Por su parte, el Banco Mundial advirtió que de no ser por las remesas, muchos países de la región podrían haber sufrido déficit en su cuenta corriente, y durante el 2021 las remesas representaron el 25,5% del Producto Interno Bruto en Honduras. Bien, buenos días. Hablábamos aquí antes de iniciar sobre el tema de las remesas. Anoche yo decía que es bueno y es malo. Bueno por la economía hondureña, pero malo porque muchos hondureños no trabajan, viven esas remesas. El otro día una persona me contaba de que, como 3 me han contado que tíos de ellos viven en las remesas que pasan en la casa. Bien, tengo especialistas para hablar de esto. También vamos a hablar del sistema del sostenimiento del empleo frente al dólar y otros temas económicos. El rector de la Universidad, José Cecilio del Valle, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, exministro de Economía, don Julio Raudales, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Es un gusto estar contigo y con todos tus televidentes en esta mañana, en compañía también de Ismael Cepeda. Aquí a quien saludo, a don Ismael Cepeda, él es economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Don Ismael, buenos días. Buenos días, sin duda es un placer estar con ustedes el día de hoy y abordar un tema de suma importancia como lo es las remesas, sobre todo porque ya para nuestro país se ha convertido en una fuente de ingresos exorbitante, hablando de alrededor del 26% del Producto Interno Bruto para el cierre del 2021, y como fue la nota introductoria, podría alcanzar más de 8.500 millones de dólares para este 2022. ¿Cuánto del Producto Interno Bruto?
Llegaría alrededor del 25%, sobre todo porque hay una expectativa de que el Producto Interno Bruto crezca, entonces esa relación se disminuye, pero en valores absolutos es más de 800 a 900 millones de dólares con respecto al cierre del 2021. Ustedes como grandes conocedores, pero voy a tratar de traducirle a los hondureños, pues los economistas hablan un poco difícil. 800 millones, 900 millones de dólares. Eso en lempiras, ¿cuánto es? Entiendo que la remesa es la principal fuente de ingreso de este país, o sea que el país no produce lo suficiente, sino que los hondureños que trabajan en los Estados Unidos son los que más le invierten dinero a Honduras, más le inyectan dinero al país y, de acuerdo a lo poco que sé, porque no soy todólogo, esto ha sostenido el lempira frente al dólar, ¿es cierto? Bueno, es así, se habla mucho que ese ingreso de divisa, sobre todo por la fórmula para poder tener competitividad, por ejemplo, en las exportaciones, con la balanza de pagos, el ingreso de divisas es de suma importancia, sobre todo el tema de exportaciones, y como el país, y usted lo ha mencionado, que no es un gran productor, es más, el principal producto de exportación, lastimosamente hay que decirlo, son los hondureños, somos nosotros mismos como capital humano. No hay ningún rubro que iguale las remesas, ni aún unidas. Todas las exportaciones llegan al 60% de lo que se recibe por remesas. Entonces, ese ingreso de divisas hace un colchón, vamos a decirlo de manera popular, en las reservas internacionales netas y que exista cierta estabilidad del lempira frente al dólar. No obstante, no es la única variable que se considera, pero es de las más importantes. No sé que no ando tan perdido. Así es. O sea, estoy tratando de... Es que ustedes dos se entienden, pero una vez me enseñó don Manuel Villeda que hay que tratar de... Porque le encantan este tipo de temas. Entonces yo le decía, mire, son buenos, pero... Por ejemplo, aquí César Rosenthal le interesa lo que vamos a hablar, pero trato de que la gente entienda qué es lo que está pasando. Don Julio. Sí, mira, yo quisiera hacer unas puntualizaciones, primero quizás de orden conceptual para que quede claro. El Producto Interno Bruto es interno, porque a veces se dice las remesas son el 25, 26, 28% del Producto Interno Bruto. No, las remesas no forman parte del Producto Interno Bruto porque el Producto Interno Bruto solo es lo que se produce adentro del país y las remesas evidentemente vienen de afuera, ¿no? Entonces, para que quede claro nada más, Raúl, cuando Ismael dice que las remesas familiares son, yo pienso que 8.500 millones, que es lo que se espera que se recogen este año o que entre al país en este año de remesas, si consideramos, eso más o menos equivale a unos 208.000 millones de lempiras, ¿verdad? 8.500 millones de dólares equivale a 208.000 millones de lempiras, si al tipo de cambio. Eso es más del 25%. Si asumimos que el Producto Interno Bruto este año, en términos nominales, va a ser de aproximadamente unos 700.000 millones de lempiras. Entonces, 208.000, 210.000 millones de lempiras es más o menos un 30% del Producto Interno, equivale, mejor dicho. Entonces, cuando hablemos de remesas, hablemos de equivalen, no es que porque no forman parte, son adicionales a esos 700.000 millones de lempiras que se van a producir internamente este año en Honduras, lo cual es bien importante, Raúl, porque estamos hablando entonces que son elementos que vienen desde afuera del país y que suman a los ingresos de los hondureños, a los ingresos que los hondureños fuimos capaces o vamos a ser capaces de producir este año, que van a ser aproximadamente 700.000 millones de lempiras entre todos, ¿verdad? Entre todos los hondureños vamos a producir esa cantidad, hay que sumarle esos 208.000, 210.000 millones que van a entrar por remesas internacionales, ¿verdad? Por remesas que vienen de trabajadores que están luchando fuera del país para sostener a sus familias. Y hay un elemento también que quisiera mencionar,
que me parece que es muy importante que nuestros televidentes lo tengan bien claro. Hay un fenómeno en la economía internacional que los economistas llaman la enfermedad holandesa. Y voy a explicar qué es la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa se ha dado en muchos países que se especializan demasiado en vender un solo producto al exterior. Por ejemplo, Venezuela eliminó toda su productividad durante muchos años porque se concentró únicamente en producir petróleo. Entonces, ¿qué sucedió? Los venezolanos dejaron de trabajar, dejaron de producir, porque estaban muy confiados debido a que su producción estaba concentrada en el petróleo. Y eso hizo que se perdiera mucha productividad en el país, y cuando los precios del petróleo internacionales caen, los venezolanos se ven a palitos porque entonces no pueden tener la misma vida, o no podían, mejor dicho, antes. Se las tiraron de árabes los venezolanos entonces. Pero los árabes también tienen esa misma enfermedad. Ellos se concentran totalmente en producir petróleo. Entonces, ¿qué pasa, Raúl? Cuando los precios internacionales del petróleo caen, no tienen sobre qué otras cosas producir porque se concentraron únicamente en la producción de ese bien que es el petróleo, ¿verdad? Bueno, en el caso de los hondureños estamos cayendo también en este fenómeno que se llama enfermedad holandesa porque, como bien dijiste al comienzo, los trabajadores o las trabajadoras hondureñas en muchos sentidos dejan de trabajar, sienten que están muy cómodos, muy tranquilos porque saben que sus familiares les van a enviar mes a mes una cantidad, y entonces eso también hace que la productividad del país sea un tanto más baja. Yo les contaba antes de que entráramos a cámara que el otro día, hace un poco tiempo, estaba yo en Tela con mis hijos en un balneario de allá, y se me perdió a mí mi tarjeta con la que tenía que pagar, ¿verdad?, las cuentas. Entonces lo que hice fue que me fui al pueblo, ahí a la ciudad de Tela, al banco, emisor de mi tarjeta, para que me la repusieran. Cuando llegué me asusté porque habían 3 o 4 agencias bancarias en una sola calle, y la calle estaba totalmente abarrotada de gente, haciendo cola afuera, ¿verdad? Entonces yo me asusté, yo dije, vaya, me voy a tener que poner en esta cola y me voy a tardar 3, 4 horas, voy a perder toda la vacación aquí esperando para que me repongan mi tarjeta, cuando le pregunto a la gente del banco que estaba haciendo cola fuera del banco a donde yo iba, y les digo, yo tengo que ponerme aquí en la cola. No, me dice, usted entre, si está vacío la agencia. Sí, entonces, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Le digo, porque están afuera. No, estamos esperando la remesa, me dijeron. Entonces, la gente se dedica, parece en muchos casos, no voy a decir que en todos, pero en muchos casos, se dedica únicamente a esperar a que le llegue su remesa y dejan de trabajar, lo cual entonces produce un efecto adverso al que estaríamos esperando. Lo cual entonces, para puntualizar en lo que dije al comienzo, haría que nuestro Producto Interno Bruto no fuera tan grande como debería ser, porque estamos esperando ese regalo de afuera que nos viene, ¿verdad? En este caso, y este año, si, como bien dijo la nota al inicio, van a ser 8.500 millones, estamos hablando de 212.000 más o menos millones, si asumiéramos que son 25 lempiras por $1, ¿verdad? Son 8.500 millones por 25, son 212.000 millones de lempiras, que equivaldrían, en este caso, si asumimos que el Producto Interno Bruto de Honduras va a ser 700.000 millones, equivaldrían más o menos a un 30%, a una tercera parte casi, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto, lo cual, repito, es positivo, como bien dijiste, Raúl, para esas familias que reciben ese beneficio, pero no es positivo en el sentido de que, por un lado, se pierde la productividad debido a que muchas de esas familias dejan de trabajar. En buen español, ¿eso nos hace haraganes a los hondureños? Nos hace perder productividad, sí, nos hace menos productivos. Márcame esto, le vuelvo a preguntar. Tanta remesa y tanto dinero que envían los compañeros que allá se levantan entre las 4 y las 5 de la mañana y regresan a las 8 de la noche. Allá no es vida para la mayoría de los hondureños que producen esas remesas. ¿Hace haraganes a los hondureños Así tanta es, remesa? le quita incentivos para trabajar al hondureño. Usted lo está diciendo más educado. Yo lo digo de forma rigurosa. Porque no son haraganes los hondureños, porque cuando van a los Estados Unidos trabajan de 5 de la mañana a 8 de la noche. Es que aquí, cuando cualquier hondureño llega a Estados Unidos, va a botar la basura
al basurero. Es correcto. Espera que el semáforo se ponga en la forma que uno pueda pasar. Es correcto. No anda gritando ni escupiendo. Es correcto. Cambia el hondureño Es tras que llega a correcto. Estados Unidos. Es correcto. Porque allá las reglas, las instituciones en los Estados Unidos funcionan, y en otros países desarrollados también, como en Europa, funcionan de tal manera que ellos saben que los van a castigar si hacen esas cosas, ¿verdad? Que el castigo a no trabajar o a ser indisciplinado en el trabajo es quedarte sin ingresos. Entonces allá ese incentivo te hace trabajar. Por lo tanto, no podemos decir que el hondureño es haragán, porque allá en Estados Unidos es de lo más disciplinado que hay, se porta bien en el trabajo, no hace cosas malas y en general le va bien, por eso es que recibimos tantas remesas nosotros. Pero cuando estamos acá, el problema es que perdemos el incentivo, Raúl, porque en Honduras, por hacer un trabajo, por ejemplo, de peón en agricultura, solo vas a recibir, Raúl, un pago de 7,000, 8,000 lempiras al mes, ¿no? Mientras que si vas a hacer ese mismo trabajo allá en los Estados Unidos, recibís 10 veces más dinero que eso, ¿no? Recibís 80,000 lempiras al mes por hacer ese mismo trabajo. Entonces, evidentemente el incentivo de ganar 10 veces más que lo que ganas aquí hace que te vuelvas más productivo. Por eso es que el gran problema en el país, Raúl, y esto lo dicen los estudios, no lo digo yo, lo dicen estudios realizados por Naciones Unidas, por la CEPAL, por el Banco Interamericano de Desarrollo y por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El gran problema en Honduras no es tanto el desempleo, no es que no sea un problema, sí es un problema, pero no es tanto ese. El gran problema de Honduras es que los empleos en Honduras son de mala calidad, generan pocos ingresos. Un trabajador, como te digo, que no tiene formación acá en Honduras académica, que trabaja de peón, gana 8,000 lempiras, y en Estados Unidos por hacer ese mismo trabajo gana 10 veces más. Y eso es lo que hace que quiera o tenga deseos de irse a los Estados Unidos. Y por eso es que es importante que nosotros trabajemos porque haya mejores condiciones laborales acá en el país. Eso significa que los trabajos acá en Honduras generen más ingresos para que eso permita que la gente no se quiera ir de aquí. Los ticos, Raúl, no se quieren ir de Costa Rica. No. Hay muy poca migración de Costa Rica, y eso que Panamá está ahí cerquita y tiene un ingreso per cápita más alto que Costa Rica, pero los ticos no se van a Costa Rica, a Panamá, ¿verdad? Más bien son los nicaragüenses los que migran a Panamá. ¿Por qué? Porque... Y a Costa Rica. Tienen perdón, y a Costa Rica. Costa Rica. Sí, a Costa Rica, perdón, quise decir Costa Rica. ¿Por qué? Porque en Costa Rica los incentivos, ergo, el dinero que se gana trabajando en Costa Rica es muchísimo mayor que trabajando en Nicaragua. Entonces, es exactamente el mismo fenómeno que pasa entre Honduras y los Estados Unidos. Los hondureños se quieren ir para México en algunos casos, o para Estados Unidos sobre todo, o para España, porque haciendo el mismo trabajo que hacen aquí, ganan 10 veces más allá. Voy a ir en este momento al norte del país. Está Benjamín Vázquez, secretario adjunto de la Central General de Trabajadores de Honduras, CGT. Don Benjamín, buenos días. Buenos días, Raúl, y también a mi amigo Julio Rardales y a Ismael. Yo sé que platicar el tema de las remesas es un tema bastante extenso. Primero porque hay varios argumentos por qué la gente a veces emigra. Primero, aquí no hay un tipo de política de empleo donde el trabajador que se prepara, el joven que ingresa al mercado laboral, va a tener un tipo de oportunidad. Entonces el joven lo que hace más que todo es emigrar ahora no solo para Estados Unidos, sino que también para España. Y los dependientes de ellos se han acostumbrado más que todo a consumir, no a invertir, sino a consumir las remesas, y se han acostumbrado más que todo a estar esperando ese tipo de remesas. Cuando la remesa no viene, esta gente está desesperada, porque siempre espera famosas remesas. Y esto conlleva que, más que todo en nuestro país, se promocione muchos artículos, porque también la gente que está en Estados Unidos tiene acá a sus hijos, sus familias. Ya esta gente no piensa que va a ir al mercado a comprar, sino que tiene que ir a los moles a comprar, y esto conlleva que el consumismo se vuelve mucho, pero mucho más grande. Nosotros creemos que es necesario que haya un tipo de política y que estas remesas que vienen
el beneficiario. Las agarré en moneda extranjera así como vienen, pero aquí el banco mismo hace el tipo de negocio. Ustedes pueden ver ahora que hacen Jones en todos lados, usted puede cambiar ese dinero, pero se lo dan más que todo en la empira. Y creemos de que eso más que todo fomenta más lo que es el consumismo en el país. Nosotros estamos bien claros en cuanto a eso, de que nos estamos acostumbrados al tipo de remesa y posteriormente cuando no hay tipo de remesa, entonces va a haber una decadencia de parte de esta familia. Fíjense de que lo que contaba Julio es cierto. A veces las grandes colas es para cobrar remesas que envían, no para entrar al banco a hacer un tipo de transacción más que todo propia, sino que para ver más que todo las remesas y el tipo de cosas conlleva a de que somos dependientes. Aquí hay muchos ejemplos de que mucha gente practica acerca de eso. Y ahora es admirable porque las cifras son récord a raíz de que también ahora, anteriormente nada más era de Estados Unidos, ahora sí viene también de España y por eso, juntando las remesas, ambas remesas de hecho que vienen a hacer lo que decía Julio. Yo creo la proyección más que todo es de un 26%, pero así llega a 30%, es bastante alarmante las cifras que están dando, son cifras récord que nunca habían dado. Gracias. Sí, don Ismael, y también ya tenemos la... Bueno, me gustaría un poco colocar la imagen que dice beneficiarios de las remesas por parentesco, porque también aquí explica, según el Banco Central, que son datos oficiales, que lo que tratamos de decir, bueno, si se pierde productividad, si se pierde incentivo para trabajar, pero la realidad también, y hay que ser contundentes, es que quien se está yendo de nuestro país es la fuerza laboral, es la fuerza productiva. Y por eso quisiera, bueno, colocar esta imagen donde especifica quiénes son los que reciben la remesa. Entonces, cuando uno ve que más del 36% lo reciben las madres, es que quiere decir que prácticamente sus hijos, la fuerza laboral se ha ido. Y si usted le suma, por ejemplo, que los hijos de estas personas que se han ido son alrededor del 13%, que son los que reciben la remesa, y va sumando, por ejemplo, el padre, el cónyuge, el abuelo, más del 80% o aproximadamente el 75% son las edades extremos que reciben esas remesas, es decir, son los hijos que dejaron, llámese en la escuela, en el kinder, en el colegio, o sus madres o padres o abuelos que están criando a esos hijos y por eso son los receptores de remesa, donde en otra imagen que aparece destino de las remesas, también explica enormemente entonces esto que estamos tratando de decir, que el 67% o casi el 70% va a consumo. ¿Por qué a consumo? Porque tiene que hacerle frente con esas remesas tanto a la alimentación, a la vestimenta, al pago de los servicios públicos, por ejemplo, tratamientos médicos es el 8%, la educación de esos niños alrededor del 4%. Entonces, lo que queda aquí en Honduras es esas edades donde tiene que sostenerse de una u otra manera por remesa. Creo que también no podemos criminalizar quien recibe la remesa, no podemos también satanizar que no es productivo, que no es una persona que solo está sentada en una acera esperando remesa. Claro, hay casos, no los podemos negar, pero con la gráfica y los datos oficiales nos decían que son las madres y los hijos, los abuelos, que reciben la mayor parte de la remesa. Entonces su edad productiva posiblemente ya finalizó porque tiene más de 50 años, tiene 60 años y está criando los hijos de los hijos, o sea, los nietos. Y prácticamente todas las remesas que reciben, o como dice la cifra oficial, el 70% va para sostener esa casa. Sí, me dice aquí un empresario. Yo pienso que hay una condición de oferta y demanda. El mercado laboral americano ocupa mano de obra. Esa es la razón por la cual los hondureños emigran. Es una acción loable de los hondureños.
Se desintegra momentáneamente la familia con el objeto de mejorar el nivel de vida de los que se quedan en Honduras. Es admirable, esas remesas tienen un efecto positivo, se mantiene estable la economía del país. Me dice que el señor de barba, don Ismael Cepeda, tiene un buen mensaje. Julio. Bueno, mira, hay varios elementos que están asociados a este tema de las remesas que no solo tienen que ver con el factor económico. El tema social es clave. Y mira, yo diría que evidentemente no se puede negar el elemento positivo, las cosas positivas que trae el hecho de que haya una gran cantidad de población en los Estados Unidos, que dicho sea de paso, eso es cierto, ¿verdad? Yo creo que más bien hay allá en los Estados Unidos una suerte de doble discurso sobre este tema, ¿no? Porque de alguna manera oficialmente el gobierno habla de que hay que tratar de evitar la migración ilegal o la migración irregular allá en los Estados Unidos, y sin embargo los empresarios de los Estados Unidos están requiriendo esta mano de obra porque es más barata que la mano de obra que hay allá mismo. Lo mismo sucede en España, ¿no? Entonces, eso es cierto, y también es evidentemente cierto que muchos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños van hacia allá y no van, por ejemplo, Raúl, a Sudamérica, porque evidentemente las condiciones del mercado laboral en Sudamérica son muy distintas a las de este país del norte, de los Estados Unidos. También eso es cierto. Pero yo diría a quien hacía ese comentario, Raúl, que se pregunte por qué, y repito el ejemplo, por qué los costarricenses no lo hacen. ¿Por qué los costarricenses sí se quedan en Costa Rica trabajando? ¿Y por qué los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños sí se van? Y eso evidentemente obedece a lo que ya decía don Benjamín, a quien mando un saludo, don Benjamín Vázquez. No hay condiciones adecuadas en el mercado laboral hondureño. Si usted hace una encuesta, Raúl, y ya se han hecho muchas sobre este tema, y se le pregunta al trabajador promedio hondureño, todos ellos quieren irse a trabajar a los Estados Unidos. Es muy raro. Y un elemento bien importante, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hay un observatorio sobre las migraciones y se han hecho muchos estudios en asociación con diversas universidades, tanto norteamericanas como mexicanas, sobre este tema. Y la mayoría de ellas coinciden en algo. La gente, este es un dato, esto no es una opinión, es un dato. La gente que se va de aquí a los Estados Unidos a trabajar, que como bien dice Ismael también, son personas que están en edad de trabajo, o sea, son personas que están entre los 20 y los 40 años, ¿verdad? En su gran mayoría, en su gran porcentaje, todos ellos al momento de irse tenían trabajo, o la mayoría, una gran cantidad de personas estaban trabajando. ¿Qué es lo que sucede? Repito, estaban trabajando aquí como empleadas domésticas y saben, repito, que si se van a los Estados Unidos, allá donde hay necesidad de empleadas domésticas también, que gente que cuide ancianos, que vaya a limpiar casas, todo eso, saben que van a ganar, repito, y esto también es un dato, no es una opinión, ganan 10 veces más allá. O sea, si aquí ganan 6,000 lempiras al mes, allá van a ganar 60,000 lempiras al mes, es decir, $3,000, $2,500. Entonces ganan 10 veces más allá. Lo mismo, una persona que se dedica aquí a ser, qué sé yo, mecánico de automóviles, mecánico automotriz, que trabaja en un tallercito aquí, sabe que si se va para allá y le consiguen un trabajo de mecánico allá para reparar los autos allá en alguna empresa de reparación de vehículos allá, van a ganar también 10 y hasta 15 veces más allá, porque ya este oficio de ser mecánico ya requiere de una habilidad, ¿verdad? Entonces ganan mucho. Entre más habilidad tengas, más vas a ganar si te vas a los Estados Unidos a trabajar. Entonces, esa es la razón fundamental. Y es bueno, repito, y subrayo, hacerse la pregunta, ¿por qué en Costa Rica no pasa ese fenómeno? ¿Por qué los costarricenses no se van o no quieren irse hacia los Estados Unidos? Y no es que el ingreso per cápita en Costa Rica sea igual al de los Estados Unidos, es bastante menor. Por supuesto que el ingreso per cápita en Costa Rica es mucho mayor que el hondureño, pero el costarricense en general se quiere quedar en su país
está trabajando ahí, o aunque esté desempleado, aunque tenga problemas de empleo, no decide irse. Y hay una razón fundamental que no le hemos tocado en esta mañana, porque yo estaba esperando el momento adecuado para hacerlo. Hay un elemento de capital humano y de integración social en Costa Rica que no lo tenemos ni los guatemaltecos, ni los salvadoreños, ni los hondureños, y que hace que una sociedad como esa sea una sociedad exitosa en ese sentido. Lo mismo pasa con los panameños, que también hay otros elementos ahí en Panamá, ¿verdad? Por supuesto, pero que hacen que un panameño no quiera irse tampoco hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que explorar estos elementos también. No podemos ser tan simplistas en el análisis de decir que sí, que está bien, ¿verdad? Que se sostenga el tipo de cambio de esta manera. Yo quiero decir una cuestión adicional. El tipo de cambio en Honduras, en efecto, sería mucho más elevado en este momento, de no ser por esos 7.000, 8.000 millones de dólares que en promedio recibe la economía hondureña, que como bien decía Ismael, es más que lo que produce cualquier sector exportador en el país. No hay ningún producto de exportación en Honduras que sea más productivo, que le genere más dólares al país que el envío de remesas. Quiero decir una cosa, y con esto cierro, Raúl. En México es el país de Latinoamérica que genera más remesas. En México, Raúl, ¿sabes cuánto se capta por remesas? Solo pensé en los mexicanos de Los Ángeles. Pues. Sí, ¿sabes cuánto se capta en México? ¿Cuánto capta el Banco Central Mexicano en dólares, ¿no?, por remesas en el país? Capta 60.000 millones de dólares, solo por remesas. Pero ¿querés que te diga una cosa? Solo por exportaciones, México capta 250.000 millones de dólares. Es decir, capta muchísimo más dinero por exportaciones que por remesas. Mientras que nosotros los hondureños, el rubro de remesas es mayor que el rubro total de exportaciones aquí en el país. Y esa realidad tenemos que cambiarla si queremos ser un país viable. ¿Cómo se cambia eso? Siendo más competitivos, generando más incentivos para que haya inversión acá en el país y que se pueda exportar más, Raúl. ¿Qué tan lejos estamos de al menos alcanzar ese nivel que se recibe de remesas? Estamos en una lejanía. Uy, te quedaste haciendo lejito. Sí, como de aquí, estamos en una lejanía como de aquí a Europa, ¿verdad? Para poder llegar a ser, y voy a hablar de un país, estoy hablando de un país que tampoco es digamos, un gran ejemplo a seguir, ¿verdad? Que es México, ¿no? Pero solo para que veas la diferencia, ¿cuánto? Porque México capta muchas remesas, pero no podemos comparar la cantidad de remesas que capta México con la cantidad de exportaciones que tiene. Entonces, para llegar a ser un país, por ejemplo, como Uruguay, que tiene un sector exportador fuerte, ¿verdad?, o Chile, aquí en Latinoamérica, solo para hablar de Latinoamérica, ¿no?, o la misma Costa Rica, ¿verdad?, tenemos que avanzar mucho en generar incentivos adecuados para que aquí haya producción y para que nos volvamos más competitivos, porque el producir dólares por remesas no nos hace competitivos. Honduras no escala en el índice global de competitividad porque sus remesas mejoran. Eso no nos hace escalar. Seguimos estando en el fondo de ese ranking de competitividad porque no somos capaces de exportar adecuadamente, no somos capaces de atraer inversión acá al país adecuadamente, debido a que todavía nos falta un trecho para generar condiciones adecuadas de confianza para que los empresarios en Honduras, para que los trabajadores en Honduras estén bien formados, y por eso puse el elemento que tienen los ticos de capacidad, de capital humano, están bien educados. En Costa Rica hay que recordar que la educación promedio está en 12 años, Raúl y Ismael. En 12 años. Los ticos en promedio estudian 12 años. Mientras que nosotros aquí en Honduras estamos en apenas 7 años y ese promedio se ha reducido en estos 2 años de pandemia. Sí, voy ahora con don Benjamín. ¿Qué piensa de todo esto? Yo creo de que se han mencionado muchos elementos, más que todo de lo que es la gestión de la remesa. Pero aquí en nuestro país, cuando platicamos más que todo el ingreso para el trabajador acá es bastante bajo,
Entonces, veo más que todo que nos hemos acostumbrado al tipo de remesas. La remesa es una entrada al país, pero creemos de que tiene que más que todo manejarse de otra manera, a raíz de que aquí la promoción es, primero, ver más que todo qué se puede consumir. Y repito, los jóvenes ahora, los niños, los hijos de los que están allá en Estados Unidos, aunque haya una división de lo que es el hogar, pero que ellos piensan más que todo en qué van a lucir, qué van a consumir. Y a veces no consumen lo necesario que pueden cubrir con la remesa, sino que consumen mucho más, y ese es un problema bastante grande que está dando. Fíjense que ahora ya los niños que tienen sus padres allá en Estados Unidos, ya no platican de ir al mercado a comprar un par de zapatos, no, tienen que ir al mall y tiene que ser de marcas. Y ese tipo de cosas siempre lo que hace más que todo es gastar este dinero que con muchos sacrificios lo envían los migrantes de los Estados Unidos. Tenemos una buena cantidad de lo que son los migrantes, ¿sí? Legales ahí en Estados Unidos, que por eso están aumentando remesas. Yo he estado en Costa Rica, yo sé que Costa Rica es un país bastante adelantado, un país donde no se practica de emigrar, y que también lo que es el ingreso del trabajador es mucho más que en el país. Y esto conlleva de que haya tanta emigración, lo que dice Julio. Aquí no solo la persona que está de balde es la que se va, sino la persona que no está muy bien con lo que es el ingreso que tiene para sostener o mantener su familia. Entonces creemos de que esto tenemos que ver como el combate. Nosotros hemos planteado más que todo que tiene que haber preparación de parte de la mano de obra para que esté satisfecha y pueda ganar mucho más, pero aquí platicar de ganar mucho más en la empresa privada ve que es duro. A mí me ha tocado estar al frente de esta gente para buscar un tipo de ajuste salarial, pero a veces no se consigue. Y son cosas que uno tiene que ver desde ese punto de vista. Aquí hay buena mano de obra, y la mano de obra se demuestra en Estados Unidos que van a trabajar y que también rinde muy bien, y la mano de obra es muy buena en Estados Unidos, también en Europa. Y creemos de que en este caso uno tiene que estar bien claro de que siempre va a haber inmigración de esta gente que no está inconforme con lo que es el tipo de salario que se dan aquí. Lo que decía Julio, aquí hay gente que en Estados Unidos que está acostumbrada a ganar buen dinero allá. Acá, ¿qué? Un albañil, ¿cuánto gana? Buen albañil, 500 lempiras. Mientras que allá en una hora gana esa cantidad y gana mucho más. Entonces creemos de que esto sí conlleva de que haya más inmigración. La otra cosa es que a veces a la misma población se incentiva para este tipo de viajes y hacen grandes sacrificios para poder irse para allá y mejorar lo que es el estándar de vida que tiene el país. Sí. Ante los organismos internacionales de crédito, ¿cómo se ve un país como Honduras, que las remesas representan más del 20% de ese Producto Interno Bruto? Aquí hay que recordar lo que mencionó el maestro Julio Raudales, que bueno, el ingreso de remesas no nos hace productivos, es más, estamos teniendo una fuga de capital humano, y ya no ni siquiera profesionales técnicos o profesionales empíricos, llámense agricultores, llámense soldadores, sino también los últimos datos durante los últimos meses está incrementando, por ejemplo, la fuga, se le conoce de cerebros, donde un sinnúmero de profesionales ya con maestría, doctorado, pues su aspiración es irse. Es más, más de alguno conoce o tiene un hijo, por ejemplo, estudiando fuera del país, y sabe que su principal mensaje es: no regreses a Honduras. Entonces los organismos tratan de medir, por ejemplo, toda esa situación, no solo ya en materia económica, es decir, el porcentaje de remesas, sino todo lo que involucra el tener esta cantidad enorme de remesas con respecto al Producto Interno Bruto. Y por eso hay que rescatar también factores sociales, aunque pareciera que el tema de remesas fuese meramente económico, pero por ejemplo, cuando uno revisa las entrevistas
o las encuestas que se le hacen a las personas, el segundo gran factor por movilizarse o por desplazarse, o el desplazamiento es por el tema de violencia, por ejemplo. El asunto de la delincuencia común, de la extorsión y de otras situaciones sociales, sobre todo ligados a la delincuencia, hacen que las personas también tengan un segundo elemento que es también la reintegración familiar, un tema social. Es decir, cuando se va una madre, se va un padre, se va un hermano, la aspiración, que es el tercer gran elemento social, la aspiración migratoria, como lo llama el doctor Rodulio Perdomo del FOSDE, que se hizo una investigación sobre el tema de deportados y retornados en Honduras con 3 organizaciones del Triángulo Norte de Centroamérica, en Guatemala CIES y en El Salvador FUSADES, y para Honduras el FOSDE, que esa aspiración migratoria se da por ese contexto también, no solo lo que mencionó el maestro Julio Raudales, de saber que en Estados Unidos va a ganar 10 veces más, sin embargo está la reintegración familiar, pero sobre todo esa construcción de la aspiración migratoria, como le llama el doctor Rodulio Perdomo, es decir, cada vez que un niño o niña escucha que su primo, su hermano mayor está en mejores condiciones, tiene mayor acceso por ejemplo, como también mencionó el señor Benjamín, a productos de calidad y etcétera. Entonces, esa aspiración migratoria se va construyendo desde niño, y es aquí entonces, si le damos a la otra cara de la moneda, que el sistema educativo, por ejemplo, debe de ir rompiendo esa aspiración migratoria desde la niñez. Y el cuarto factor social es sin duda el político, y aquí, aunque pareciera político partidario, pareciera que no está muy alejado, que uno puede aspirar, por ejemplo, a ingresar al gobierno ya solo siendo partidario y no con todas las credenciales académicas, o también no solo ya en el gobierno, sino en otros espacios que prácticamente la etiqueta partidaria es la que le abre puertas, es la que una recomendación político partidaria es la que le puede dar una oportunidad sobre sus capacidades o sobre su formación académica. Entonces, los espacios laborales se comienzan a secuestrar por el tema partidario, por ejemplo. Las campañas presidenciales de Brasil iniciaron oficialmente en momentos en que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lidera las encuestas sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro, y en medio de una creciente preocupación por la violencia política y las amenazas a la democracia. Lula, cuya presidencia de 2 mandatos transcurrió de 2003 a 2010, ya se ha puesto chaleco antibalas para sus apariciones públicas. Tenía previsto dar un discurso en una fábrica de motores, pero la policía le pidió cancelar el evento por cuestiones de seguridad, de acuerdo con su campaña. En lugar de eso, el político de izquierda lanzará su 7ª candidatura a la presidencia en la planta de Volkswagen en São Bernardo do Campo, una ciudad manufacturera en las afueras de Sao Paulo, donde saltó a la fama como líder sindical en la década de 1970. Bolsonaro volvió a visitar la intersección en la ciudad de Juiz de Fora, donde fue apuñalado por un enfermo mental en la campaña de 2018. Llegó en motocicleta rodeado de guardias de seguridad y portando un chaleco antibalas, a diferencia de 2018, cuando se metió entre la multitud sin ningún tipo de protección. Estrechó las manos de simpatizantes y se montó al escenario para pronunciar un discurso. Este ha sido un informe para la entrevista. Bien, aquí me dice el ingeniero Zelaya. Buenos días, amigos, buen tema el que tiene. Hay que profundizar aún más. ¿Qué tan mal estará nuestro nivel de riesgo país, que estamos a nivel de Corea del Norte, que debemos exportar humanos para mantener estable nuestra balanza de pagos por medio de remesas?
Y es cierto lo que expresa su invitado, sí es necesario mejorar los ingresos, pero a mi opinión no es solo por los ingresos, sino por la inseguridad ciudadana. Creo que hay que buscar otras fuentes de empleo, no solo las tradicionales de economía industrial, sino también las de servicios que requieren menos infraestructura, menos inversión y son mucho mejor pagadas que las de la manufactura. Muy bueno, muy buena observación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el ingeniero Zelaya. Primero que es cierto que el elemento de riesgo país, creo que yo lo venía diciendo también, tiene mucho que ver con esto. Nosotros vamos a ganar competitividad en la medida de que el país se haga confiable. Y el tema de riesgo país está muy ligado a esto. Ahora, yo quiero aclarar algo porque se ha estado utilizando este tema de riesgo país, creo yo, percibo yo, de forma muy política, ¿verdad? Me da la impresión de que hay una campaña fuerte de los partidos de oposición tratando de resaltar el hecho de que el riesgo país en los últimos meses ha subido, como en efecto ha subido. O sea, a ver, no voy a negar eso. Pero tampoco es tan cierto que el riesgo país en el diciembre del año pasado, que Honduras era un Singapur, ¿verdad? Ni siquiera estaba cerca de otros países cercanos a nosotros como Costa Rica o Chile o Uruguay, ¿verdad? Es decir, Honduras siempre ha tenido un riesgo país elevado. Honduras siempre ha sido percibido como un país complicado para las inversiones. ¿Por qué? Porque hay una percepción de corrupción muy elevada y eso no es nuevo, eso ha existido siempre y más bien se profundizó en los últimos 6, 7 años en el país. También porque en Honduras no hay un buen clima de negocios. Cuesta mucho, para cualquier hondureño, si para cualquier hondureño es difícil poner una empresa, ¿verdad? Yo les puedo comentar a los amigos televidentes cualquier cantidad de ejemplos de personas que han querido poner una pequeña empresa acá en el país y que se tardan años en que les aprueben los trámites. Tenemos el problema también de que la infraestructura en el país no es buena, ¿verdad? Es de muy mala calidad. Sacar productos agrícolas en las haciendas, en los sembradíos acá en el país es bien complicado. Muchas veces el producto ya llega en mal estado cuando logra salir. No tenemos una infraestructura portuaria adecuada tampoco. Es muy complicado el tema aduanero todavía, ¿verdad? Y eso no es de ahora, repito, eso es histórico ya aquí en el país. Y también lo que decía el ingeniero Zelaya, las condiciones de seguridad en el país, de seguridad humana me refiero, aparte de la seguridad para la inversión, ¿verdad? Aparte de la seguridad jurídica. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en una agencia internacional hace algunos años, Raúl, no estoy hablando de ahora, sino hace muchos años ya. ¿Ya días de eso, no? Sí, bueno, hace unos 12, 14 años, recuerdo que estaba con mi jefe. Él era un extranjero, no voy a decir el país mejor. Él era una persona de afuera de un país desarrollado y estábamos comiendo y él estaba actuando como, él era, yo trabajaba con una embajada, entonces él actuaba como cónsul en esa embajada. Y él me decía, fíjate que un montón de personas de allá de mi país, ¿no?, me llaman por teléfono muchas veces y me dicen, oíme, estás en Honduras. Tengo entendido que en Honduras hay unas playas muy lindas, ¿no? Hay un clima muy adecuado y queremos ir a poner un negocio allá, por ejemplo, un hotel. Y ¿sabes qué les decía mi jefe? Mi jefe me comentó a mí ese día que les decía, mira, en Honduras lo único que tenés seguro es que vas a perder tu dinero. Y con eso el mismo cónsul los disuadía de venir a invertir acá al país. Entonces, no son temas nuevos. A las personas que están diciendo que Honduras el año pasado era un país sin riesgo, ¿verdad? Y que ahora ese riesgo ha subido, les quiero decir que no es cierto. Honduras siempre ha sido un país percibido en el extranjero como muy riesgoso para la inversión. Y tenemos que cambiar esa imagen. Pero ¿cómo se cambia esa imagen? Teniendo instituciones sanas, generando seguridad jurídica, generando una buena educación, mejorando la infraestructura, bajando los costos de la energía, que se me olvidó también decir que es otro de los factores que afecta mucho, que el costo de la energía aquí en Honduras versus, por ejemplo, en Guatemala, es muy elevado, etcétera. Y un elemento importante, y con esto cierro también, y me parece que es una buena cuña
porque la ministra Rixi Moncada hablaba hace 2 semanas y ya se nos olvidó del tema de las exoneraciones. Tiene razón la ministra Moncada, no son el dar muchas exoneraciones lo que va a hacer que este país mejore su clima de inversiones, ¿verdad? Eso está demostrado ya por la ciencia, está demostrado ya en diversos estudios, la OMC lo ha dicho hasta el cansancio. Ustedes, países pobres, tienen que mejorar sus condiciones de inversión, bajar los costos de transacción, bajar los costos de producción para que el país se vuelva confiable, y no es necesariamente poniendo exoneraciones, generando privilegios fiscales a ciertos sectores que van a lograr esto. Está comprobado que esto no mejora las condiciones de inversión para un país. Así es que ojalá que sigamos adelante con este tema de la revisión de las exoneraciones, ¿no? Sí, aquí me escribe el periodista Lesman Morazán. Lesman, le voy a dar el mérito. Lesman Aníbal. Sí, Lesman Aníbal Morazán, que él tiene ese programa de La Voz del Migrante. Yo cuando estaba en la radio, y es cierto, decía que estos programas que se habla de migración y todo eso, los que deberían de escuchar no están escuchando. Pero sí son necesarios, y esto va ligado con las remesas. Y Lesman me escribe, buen tema. Don Jaime Rosenthal me dijo en una entrevista hace 2 décadas, ya Lesman, un hombre de 60 años, que Honduras tenía remesas de subsistencia, lo cual, escuchando el informe del FODE, sigue teniendo vigencia, dice Lesman Aníbal Morazán, el destacado periodista de Radio América. El costo humano de esas remesas es incalculable debido al impacto que genera el fenómeno de la desintegración o ruptura familiar. Pero mire cómo es, el empresario piensa, el empresario que me escribió es más frío que Lesman. El empresario dice que es una ruptura temporal, no familiar, cierto, pero que es para mejorar el nivel de vida, que no es cierto. No es cierto que es temporal, ¿verdad? Lo que está comprobado y lo dicen... Es que el empresario que me escribió frío. No, yo sé, a ver, creo que yo lo dije en mi comentario anterior. Obviamente tiene sus ventajas, ¿verdad? Hay más dinero, ¿verdad? Yo estoy diciendo que solo este año van a entrar 212 mil millones de lempiras, y estamos hablando de 8.500 millones de dólares, ¿verdad? Imagínese usted, pero no es tan cierto que es temporal esa ruptura familiar. Fíjese bien, y le quiero decir aquí a la persona que hizo el comentario, al empresario, no recuerdo el nombre de él, en el año, este fenómeno de la migración explosionó en el año después del huracán Mitch. 1999 fue cuando comenzaron los grandes programas, el famoso programa TPS, ¿verdad? Que se llamaba Estatus de Protección Temporal. Y ahí sí le doy la razón al empresario, pero esos temporales se quedaron allá viviendo en los Estados Unidos, pero no es tan cierto que regresaron, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, usted empieza a ver, del Mitch en adelante, usted empieza a ver cómo van creciendo las remesas. Hubo un momento ahí por los años 2004, 2005, en que las remesas familiares crecían al 50% cada año. Es decir, si un año fueron, digamos, de 1.000 millones de dólares, al año siguiente eran 1.500. Y el año siguiente eran 2.200, y así fueron creciendo hasta que ahora tenemos esta enorme cantidad de remesas que entran al país, que son 8.500, como dijeron al comienzo de la nota. Creo que se me cayó. Raúl, se me cayó el micrófono. Se le cayó. Bien. Yo creo que aquí hay que rescatar también 2 grandes factores por este incremento de remesas, que es prácticamente que más personas se van. Creo que eso lo estamos tocando o no lo estamos tratando de la mejor manera. Se habla de 400 personas diarias, se habla de 100.000 personas anuales. Es más, en el 2019, para tener un dato concreto, las deportaciones fueron más de 109.000 personas. A la fecha, es decir, en este 2022, en los primeros 6 meses del año, hay un dato de más de 50.000 deportados. Entonces, ese incremento de remesas va muy relacionado a que más personas se van. Estamos hablando que en el año 2000 las remesas eran 350 millones de dólares. Y prácticamente al 2022 tenemos un crecimiento exponencial. Y el segundo gran elemento de este envío de remesas o recepción de remesas
es que las personas están enviando más dinero a su familia, porque el costo de vida en nuestro país se ha incrementado, la calidad de vida se ha disminuido tanto que tal vez una familia, una persona para sostener a sus hijos, a su madre, a su abuelo, enviaba ¿qué? 200, 300 dólares, pero ahora tiene que enviar 500, tiene que enviar 600, Correcto. porque el costo de vida en nuestro país se ha exacerbado y para tener cierta calidad, pues prácticamente estas personas tienen que enviar 30% más de lo que enviaba hace un par de años. Entonces, creo que para rescatar también el tema de remesas, y este es también otra opinión, es que se habla mucho que el hondureño, la hondureña respeta en Estados Unidos el semáforo, respeta a la autoridad, pero tiene que ver con la tesis de Darren Acemoglu y James Robinson, que es el tema de institucionalidad. Entonces, sabe que en Estados Unidos hay cierta institucionalidad que le va a hacer cumplir las reglas, y en nuestro país va muy ligado a la generación de empleo, a lo que ha comentado el maestro Julio Raudales, el tema de competitividad, de los costos para los empresarios instalarse, y no solo en costos, sino en tiempo, la infraestructura, que si no hay una institucionalidad adecuada, también no podemos aspirar a que nuestros hermanos, nuestras hermanas deseen quedarse. Es una aspiración migratoria, vuelvo a usar este término del doctor Rodulio Perdomo, que siempre va a estar latente. Y ya no solo, como he mencionado, de niños y niñas o de personas técnicas, profesionales, sino ¿quién no le dice a su hijo o hija que está estudiando afuera, no regreses, mejor, ¿qué vas a venir a hacer acá? Que son las frases populares. Entonces, creo que el tema de institucionalidad es la contracara de la migración irregular o migración también formal, porque hay otro punto importante que son las relaciones con Estados Unidos. Es decir, si las remesas, más del 80%, se reciben de Estados Unidos, creo que aquí las autoridades deben de prestarle atención a esas relaciones, y podemos entrar en debates ideológicos o de posturas gubernamentales, etcétera, pero el dato concreto es que más de 1 millón de hondureños y hondureñas están en Estados Unidos, y si más del 80%, 90% se reciben de Estados Unidos y nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, creo que aquí las autoridades, ya sea de desarrollo económico, de Cancillería, etcétera, deben de tener una postura mejor, voy a utilizar este término simple, con Estados Unidos, independientemente de toda la formación ideológica que tenga el nuevo gobierno. ¿Por qué? Por ejemplo, otro dato muy concreto, Honduras solo recibe 2.600 visas de trabajo. México recibe 330.000 visas de trabajo. Entonces, si Estados Unidos desea reducir la migración irregular, entonces ya Honduras, con su Cancillería, en vez de estar lanzando comunicados a veces tontos, debería de prestar atención, por ejemplo, con este tema de las visas de trabajo. Sí, ¿qué piensa don Benjamín de todo lo que se está platicando? Yo quiero primero acerca de lo que decía el empresario. Esa gente que se va no vuelve para acá, no es temporal. Si la gente que está bajo el sistema TPS se ha legalizado y se ha quedado en Estados Unidos, más bien ha llevado a sus hijos para allá, porque eso hay un montón de situaciones que dan. Hemos hablado de un fenómeno bastante que perjudica a la población. Primero, esa que gente que hace un esfuerzo para irse, vende su propiedad, vende un montón de cosas por allí y se gusta para pagar un coyote y no pasa. Cuando vuelve al país, lo que hace más que todo es meterse a grupos no legales, y aumenta lo que es el tipo de desempleo en el país, aumenta lo que es el tipo de inseguridad en el país, y esto conlleva de que no haya inversión. Aquí es mentira de que haya inversión de parte de los empresarios hondureños. Si aquí para hacer un tipo de gestión hay que dar un montón de vueltas y hay tanta corrupción que no se puede. Nosotros como sector laboral planteamos ante las autoridades gubernamentales que habría que apoyar el agro. ¿Para qué? Para que no haya ese tipo de migración de la juventud a la ciudad, y de aquí en la ciudad no tienen nada que hacer, entonces lo que hacen es ingresar a los grupos inadecuados, y lo que se meten a tipo de ganar dinero un poco más fácil, y no pues se miran.
Creo que si aquí se apoyara lo que es el campo, las cosas fueran muy distintas y no hubiese el tipo de problema que hay. El desempleo aquí en la zona urbana es bastante grande y eso conlleva de que hay problemas con la población y a veces la gente por honor, a veces no devuelve a su lugar de origen. Y entonces queda acá y a veces son problemas que dan. Usted puede ver más que todo, Raúl, la parte de la maquila ha absorbido mucha población joven, nada más que si usted va a Santa Bárbara, va a Copán, varias partes así, va a ver que la juventud, no hay mucha juventud ahí, nada más están los viejitos esperando que los jóvenes están trabajando en la maquila y que ellos les apoyan con el tipo de cosas. Platicamos acerca de eso porque eso más que todo conlleva de que también la remesa es lo mismo. La remesa es lo mismo porque en la remesa siempre la juventud que tiene edad de trabajar es la que mira para allá y se queda la mano de obra en otros países. Entonces creemos de que es necesario que haya un tipo de política para apoyar a esta juventud que hace tanto esfuerzo, que se gradúa en la universidad. Fíjense de que de 80,000 jóvenes que ingresan al mercado laboral, ¿cuántos trabajan en el país? Que unos 5,000, y no es cifra bastante exagerada. Creemos de que eso tiene que ver más que todo cómo se puede apoyar. En otros países, como ejemplo en Perú más bien la gente los jóvenes que preparan, están empresarios esperando y dan oportunidad para que el joven pueda hacer su trabajo allí, para que no emigre. Entonces creemos de que este tipo de situación hay que combatirlo, pero combatirlo de una manera frontal para que el joven tenga el tipo de oportunidad que se merece. Bien. Poneme las láminas, por favor. Antes de hablar de eso, Raúl, quisiera terminar, porque se me cayó el micrófono y no terminé una idea. Estaba hablando yo de que todo este boom, explosión de las remesas, tiene que ver con la explosión o el boom de las migraciones que se dio después del huracán Mitch. Si observamos los datos, si observamos los números, a partir del 99-2000 fue cuando empieza a crecer tanto la cantidad de gente que se fue para los Estados Unidos como la cantidad de remesas, por lo tanto, ¿no? Pero también no nos olvidemos de que hay otro fenómeno ligado a eso, y es el tema de las maras y el tema de la criminalidad vía maras acá en el país. Entonces, esos muchachitos, Raúl, que estaban pequeñitos, y esas muchachitas que estaban pequeñitas en el 99, digamos, que sus papás se fueron y los dejaron solos acá con sus abuelitos o con sus tías o con el vecino, esas personas en esos lugares fueron las que, debido a la falta de guía, debido a la disolución de la familia, se han convertido en muchos casos digamos, en personas que están en maras, en pandillas y en otras asociaciones ilícitas. Entonces, ese es un elemento paralelo al fenómeno que, como repito, tiene cosas positivas, como el hecho de que entran más dólares al país, pero hay que ver el costo, como decía por ahí el mensaje que leíste, Raúl, el costo que tiene para el país en términos sociales, esa desintegración familiar. Entonces, esas personas que, por ejemplo, tenían 3, 4 añitos cuando sus papás se fueron en la explosión esta que hubo migratoria después del Mitch, ¿verdad? Esos papás no volvieron. Y eso provocó que estas chicas, estos niños, estas niñas, ahora que tienen 18, 20, 22 años, sean personas que no están, pues que no han tenido la guía adecuada, y también es un costo que tenemos que pagar, ¿no? Sí, ¿en las láminas? Sí. Yo le mandé aquí a producción algunas láminas porque creo que es bueno comparar, y creo que también ese mensaje que leíste, Raúl, antes de la pausa, lo decía, el tema de la falta de competitividad del país, cómo nos hemos quedado nosotros rezagados. Miren, los productos de exportación del país todavía siguen siendo primarios. Mire esa gráfica de ahí, le muestra, la parte gris evidentemente son las exportaciones de café. La parte amarilla son las exportaciones de bananos, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de los bienes que Honduras exporta todavía
son bienes primarios que generan muy poco valor agregado y que hacen entonces que los ingresos de los hondureños no sean tan elevados. Veamos la otra también, porque son 4, las voy a mencionar muy brevemente. Miren, esta tiene que ver con el tipo de empresas que tenemos en el país. Mire ahí a la izquierda lo que se puede ver claramente. Yo no lo veo bien desde aquí porque yo tengo mala vista. Pero acá la tengo. Lo que dice es que todavía las empresas, miren, apenas las empresas grandes en el país que tienen costos bajos y que por lo tanto pueden pagar mejor, a tu izquierda, sí, a la izquierda, esas son son muy poquitas. Son muy poquitas. Y mire a la derecha, tal vez podemos hacer un poquito más a la derecha la gráfica, solamente el 3%. Si hacemos un poquito más a la derecha la gráfica para que se vea la última, mire, solo el 3% de las empresas hondureñas tienen más de 500 empleados. Solo el 3%, mientras que un porcentaje mucho mayor son micro, pequeñas y pequeñas empresas. Ahí a la izquierda puede usted ver que las microempresas son las que generan la mayor cantidad de empleo. Pero ¿qué sucede? Las microempresas tienen costos bien elevados y por lo tanto no pueden pagarle buenos salarios a los empleados. Entonces, hay que tratar de revertir esta situación en el país porque si no, no vamos a poder progresar, ¿verdad? Veamos otra gráfica, por favor, la siguiente. Esto tiene que ver con que nuestras exportaciones, mira Raúl, todavía están muy concentradas y eso no se mueve mucho. Solo quiero, ¿qué piensa don Ismael? Bueno, en el tema laboral, lo que ha estado mencionando el maestro Julio es que sin duda la baja competitividad que tienen las MIPYMES, pero sobre todo sus costos de producción, en el sentido de la remuneración prácticamente es muy baja. Por eso vemos cifras, por ejemplo, de que más del 70% de los asalariados reciben por debajo de un salario mínimo, que están subempleados prácticamente. Y cuando hablamos también de la migración, siempre ligándolo al tema de remesa, y lo mencionaba el maestro al inicio, es que aún teniendo un trabajo, las personas están migrando, porque el acceso a la canasta básica, el acceso a calidad de vida, el acceso a la seguridad, a espacios formales de esparcimiento, etcétera, no lo tiene en el país. Entonces, no solo es también acceso a canasta básica, sino es acceso también a otras necesidades, por ejemplo, el turismo. Aquí, para hacer turismo, la clase media tiene que endeudarse, por ejemplo, o tiene que separar gran parte de sus ingresos para ir a la playa. En cambio, hay espacios en otros países que con cierta cantidad de recursos lo puede hacer. Entonces, también tiene que ver con la calidad de vida que tienen los otros países, porque esa aspiración migratoria que hemos estado utilizando, el FOS de este concepto, también no solo tiene que ver con ingresos, hablamos de inseguridad, hablamos de acceso, de calidad, etcétera. Entonces, creo que ligado al mercado laboral es donde el nuevo gobierno debe de apuntar, por ejemplo, a mejorar las condiciones de las MIPYMES con respecto a lo que estaba mencionando las gráficas. Don Benjamín Vázquez, usted es el secretario general adjunto de la Central General de Trabajadores. De lo que están diciendo estos dos señores economistas del país, usted como representante de los trabajadores, ¿qué ha analizado? Primero, aquí no hay una política de empleo, un empleo que sea digno, como dice la Constitución de la República. Aquí lo que hay más que todos son programas, y estos programas son temporales. Ustedes pueden verlo. Mientras tanto, el joven que tiene la edad para poder ingresar al mercado laboral y prestar un tipo de servicio a cambio de una remuneración, ese joven no tiene la oportunidad que tiene que tener. Recordemos aquí en nuestro país, ya el joven que pasa de 35 años ya no tiene acceso a lo que es la empresa privada. ¿Por qué? Porque no hay la oportunidad para él. Ahí se quiere más que todo gente joven para que pueda trabajar. Y si no trabaja, el joven,
no tiene la experiencia que debe de tener, entonces el problema se da en esos términos. Y nosotros aquí hemos luchado más que todo que todo joven tenga la oportunidad, pero que tenga un trabajo digno y que tenga un salario digno para que pueda cubrir los costos de lo que es la canasta básica. Aquí en nuestro país, es cierto, hemos sido considerados con la micro y pequeña empresa, que es la que genera más empleo en el país, anda arriba de 75% que genera el empleo del país, pero los salarios no son salarios dignos para un trabajador porque platicamos de los costos que maneja lo que es la micro y pequeña empresa. Entonces creemos que es necesario la política que haya de empleo para que todo el mundo tenga la oportunidad. Si alguien se prepara sacrificándose para poder tener un buen empleo, porque que haya ese tipo de oportunidades para él. Pero aquí es problema bastante grande. Supónganse de que en las maras hay gente muy preparada, gente bien estudiada y gente que maneja lo que es la contabilidad, todo tipo de cosas. Y que maneja más que todo lo que es buenos conocimientos. Pero no han tenido un tipo de oportunidad para poder ser útil a la sociedad, sino de que se han metido ahí porque no hay mayor facilidad que les brindan para poder estar ahí. La otra cosa es que aquí ha habido tanta interacción de lo que son los hogares, que lo que decía alguien, decía Julio, es que los jóvenes, que en aquel tiempo eran niños, cuando el MIS, ahora son jóvenes que no han tenido aquel rigor del padre de familia, estaba integrada el hogar, entonces ellos han agarrado este tipo de caminos y creemos de que eso no es la solución. Tenemos que buscar la forma cómo podemos cambiar el tema primero generando lo que es el empleo, un empleo digno para que el joven tenga el tipo de oportunidad. De lo contrario, vamos a estar siempre en lo mismo. Y repito, las remesas no son una solución para el tema extranjero. Hayan crecido tanto, pero que no es la solución, sino que tenemos que buscar la forma como la población tenga una buena oportunidad para que no mire a otros países. Sí, que las remesas continúen puede ser un riesgo a que el nuevo gobierno siga cometiendo los errores del pasado, o esto puede servir de otra manera. A ver, lo que sucede es que este es un fenómeno que, digamos, es bastante difícil de manejar para cualquier administración. A ver, las autoridades difícilmente le van a impedir a la gente que se vaya si se quiere ir. Ya se ha visto. El señor Trump hizo todo lo que pudo, ¿verdad? Forzó a AMLO, le obligó a tomar esta medida del tercer país más seguro. Hizo lo mismo con Juan Orlando y con el gobierno de Guatemala, Yamatei, y con el gobierno de El Salvador, ¿verdad? Que lo forzó a que pusieran barreras a la salida, y poco se logró. Vimos cómo el gobierno de Biden inicia con una tremenda crisis de migrantes en la frontera, que no los dejaban entrar, ¿verdad? Y que siguen allá muchos de ellos en esa frontera, ¿verdad? El retorno forzado muchas veces de migrantes de los Estados Unidos que vienen acá día tras día en esos jets, ¿verdad? Que los traen de vuelta acá al país, no impide que esa gente en cuanto pone un pie, y ustedes, Raúl, los medios de comunicación los entrevistan allá cuando llegan, y cuando se bajan del avión lo que dicen, no, aquí yo vengo, pero yo me voy a volver a ir, ¿verdad? Entonces, esa gente es bien difícil que un gobierno pueda impedir. Solamente se puede revertir esta situación si se crean condiciones en el país para que esa gente tenga incentivos de quedarse. ¿Y cómo es eso? Bueno, creando seguridad ciudadana, ¿verdad? Que la gente no se sienta amenazada aquí, ¿verdad? Creando también condiciones laborales adecuadas, como bien dice don Benjamín, ¿verdad? Pero eso ¿cómo se logra? Con más inversión, generando más incentivos a las empresas para que puedan invertir y poniendo reglas claras en la inversión de manera tal que la productividad de los trabajadores se pueda ver bien remunerada, ¿verdad? Y por otro lado, Raúl, logrando, y yo voy a insistir siempre en esto porque es la clave, miren, la historia de Costa Rica cambió cuando en 1948 decidieron ponerle todas las esfuerzos al tema educativo y al tema de salud. Ese sistema de educación que tiene Costa Rica y ese sistema de seguridad social que tiene Costa Rica es lo que hace fundamentalmente, Raúl, que la gente de Costa Rica no se vaya al extranjero.
aunque haya mejores condiciones de trabajo en los Estados Unidos, porque sí, un trabajador en los Estados Unidos gana más que en Costa Rica, pero la gente de Costa Rica no se va porque tiene buena educación y porque tiene buena salud. Y buena vida. Es que eso se traduce en buena vida, Raúl. Claro. Me dice la doctora Johanna Bermúdez, diputada en el Congreso Nacional. Buenos días, Raúl y sus panelistas. Excelente tema. Hoy tenemos un gran problema que le pasa la factura al país. Más del 30% de los jóvenes que egresan de colegios privados y bilingües son becados en el extranjero y migran. Mire, los mejores estudiantes y área de salud hay fenómeno ante la necesidad por ambiente un tanto hostil. Desde el ingreso hasta este egreso de los posgrados clínicos, los mejores estudiantes del área de salud están emigrando a Alemania, Inglaterra, Italia y Países Bajos por las oportunidades. Es terrible la fuga de cerebros jóvenes y brillantes y desafortunadamente cada día no hay una luz que los motive a desistir, a no irse o regresar. Bueno, eso yo creo que es un punto importante que tiene que ver con un factor de presión social y relacionada a la pregunta que usted decía anteriormente, Raúl, es que ¿por qué los gobiernos no se preocupan, sobre todo los nuestros, es decir, cuando reciben una gran cantidad de remesas? Es algo positivo, entre comillas, claro, es una remesa con un costo de sangre, con un costo de lágrimas, con un costo de desintegración familiar y todos los elementos sociales que hemos estado hablando, pero también tiene que ver con un tema de política pública, es decir, no le prestan atención porque también esta masa de personas, de hondureños, hondureñas, no hacen una presión a los servicios públicos. Imagínense que retornaran el millón de personas que sí, están en Estados Unidos. La presión que haría al servicio de salud, al servicio educativo, al servicio de agua potable, etcétera, de vivienda. Entonces también es una manera de permitir prácticamente que salga esta gente para que la presión, no solo de los servicios públicos, sino las presiones políticas. Imaginémonos ese millón de personas que voten, por ejemplo, en contra de un gobierno que no está haciendo bien las cosas, independientemente del partido que sea, ya prácticamente cambia la balanza. Entonces, creo que es una política perversa el no tener una atención especial a la migración y hablar de la migración abiertamente, porque estas personas pues prácticamente están desligándose de ser ciudadano hondureño y se va a ejercer presión. Y por eso Nicaragua también, una parte de su migración hacia Costa Rica, aparte bueno, del tema económico, es también el tema de salud, lo mencionaba el maestro Julio, es decir, la seguridad universal social que tiene Costa Rica les hizo también un poco el desbalance los nicaragüenses cuando empezaron a asistir de manera masiva a sus centros de salud, porque como su principio constitucional es la seguridad universal, ellos lo atendían y por eso quisieron hacer una reforma con el sistema de seguridad y que, bueno, más bien le vino unas manifestaciones que pusieron entredicho al gobierno de Costa Rica. Entonces, el tema de la salud, por ejemplo, es de suma importancia porque cada vez vemos, por ejemplo, que nos cae a nuestro WhatsApp una noche benéfica, todos los días de que un fulano tiene cáncer, que hay que atender a tal. ¿Por qué? Porque el sistema también de salud ha colapsado en nuestro país y eso es algo de acceso que también el que migra lo ve, porque en otro país le puede dar una asistencia gratuita, entre comillas, o una asistencia mejor que nuestro sistema de salud, solo para colocar uno de los grandes ejemplos que estamos hablando el día de hoy. Don Benjamín, el 79% de las remesas se utilizan para cubrir las necesidades básicas aquí en Honduras. Ajusta el salario mínimo para cubrir la alimentación, salud, educación, transporte. El sector trabajador, el sector obrero, ¿qué espera? También cada vez que hay incremento al salario mínimo, está el gobierno, están los trabajadores y están los empresarios. Es difícil porque los empresarios, y es cierto, el otro día, bueno, los microempresarios, escuché una muchacha que dijo, mire, a mí no me dan el 14º mes, ¿y dónde trabaja usted? En una floristería, dijo ella. La señora rifa
¿a quién le da no el aguinaldo, el de mitad de año? Pero yo pensé, la tiene difícil esa doña vendiendo flores. O sea, el país tiene esos problemas y seamos justos. ¿Qué esperan de este nuevo gobierno? Es un gobierno de corte social. Doña Xiomara Castro y Mel Zelaya han hablado de un gobierno de corte social, de ayudarle más al pueblo. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes en esta nueva administración que recién comienza después de 12 años de gobierno del Partido Nacional? Cuando usted pregunta, Raúl, ¿se ajusta o se puede cubrir lo que es el costo de la canasta básica con lo que se gana a salario mínimo? Le digo no rotundamente, porque el costo de la canasta básica se ha ido mucho más arriba, la inflación ha crecido bastante en el país y creemos de que no hay oportunidad. Bueno, la gente que gana el salario mínimo, ahora veamos el trabajo que no dan el salario mínimo, que les pagan menos salario mínimo, porque hay muchas empresas que no pagan el salario mínimo. Hay muchas empresas que llaman al trabajador y lo que hacen más que todo es negociar con el trabajador, y por la necesidad de empleo, por eso a veces el trabajador se somete a ganar menos de salario mínimo. Nosotros creemos de que es necesario la revisión del salario mínimo y que los empresarios tengan el tipo no de conciencia, porque no tienen conciencia en cuanto a eso, pero que den la oportunidad para que el trabajador gane un poquito más según el costo de lo que es la canasta básica. Con esta cuestión de que se aumentó lo que es el combustible, los productos de la canasta básica se van mucho más arriba, pero cuando baja lo que es el combustible, no bajan lo que es el costo de la canasta básica. Y lo que hacen más que todo las autoridades, a veces congelar precios, pero precios súper altos, que no están en base a la capacidad del trabajador. Bueno, pregúntese de esa manera. La gente que trabaja, que no gana mínimo, que no cubre lo que le cuesta la canasta básica, pero te pregúntenle por ejemplo que no trabaja, esa persona que no trabaja, que no tiene ningún tipo de ingreso, es la gente que ingresa a lo que son los grupos antisociales, y creemos de que esto hay que buscar la forma cómo combatirlo, con un tipo de oportunidad para lo que es el joven que ingresa al mercado laboral. Nosotros creemos de que es necesario cambiar esto. La expectativa es que si es un gobierno social, como lo ha demostrado el gobierno de doña Xiomara, entonces creemos de que sí puede haber un tipo de cambio. Toda vez de que todos los sectores nos reunamos y como la forma como poder combatir el tema del desempleo en el país, y que haya oportunidad para todos, para que no haya tanta inmigración, porque la inmigración es bastante grande. Ahora hay mucha inmigración para lo que es Estados Unidos, para lo que es Europa, España, un país más que todo que ha sido insignia para lo que es el tipo de inmigración, y eso se dan por muchos factores. Las amenazas que recibían, que aquí a veces hay mucha gente que recibe amenazas, que tiene que dejar su país para poder seguir y buscar la forma de cómo vivir un poquito mejor, quizás para poder quizás mantener su familia. Repito, no se cubre lo que es el costo de la canasta básica con lo que es el salario mínimo que se maneja en el país. Muchas gracias a don Benjamín Vázquez por su participación esta mañana. Él es el secretario adjunto de la Central General de Trabajadores de Honduras. Conclusiones, don Ismael Cepeda, y el futuro del país, ¿cómo lo ve? Bueno, sin duda, con mucha esperanza. Creemos que a medida vaya acentuándose el gobierno, vaya intentando implementar políticas públicas de corte social, con la búsqueda del bienestar común, pero sobre todo en materia económica, y no por el sesgo economicista, sino por el tema ya ligado al tema del programa, que son las remesas. Tiene que ver que el principal factor que mencionan las personas que migran, las personas retornadas, deportadas, es el factor del ingreso, del acceso a la canasta básica, de tener calidad de vida, de tener un gobierno que responda a sus necesidades. Es entonces que el nuevo gobierno tiene esa gran tarea. Muchas gracias, ha sido un gusto que estuviera esta mañana acá, don Ismael. Bien, don Ismael Cepeda, uno de los más destacados economistas del país. Antes de retirarnos y que don Julio cierre el programa, me dice doña Erika: hola Raúl, buen programa, saludos a los invitados. Lo que pasa es que cómo no van a emigrar los hondureños. Mire que en la aldea de Buenavista, Trojes, se están pudriendo los plátanos, los mínimos, y hasta se les pierde el café, y las calles parecen camino de herradura y patinan los carros por el lodo, y unos hoyos tremendos en la calle, y son unos cafetales bellos, pero no tienen apoyo de nadie, me dice doña Erika. Disculpa, doña Erika, que hasta ahora lo leo.
Qué bueno que escribió eso, doña Erika, porque es cierto, repito, una de las condiciones claves para que haya desarrollo en el país es que existan mecanismos que permitan que haya competitividad, y uno de ellos es la infraestructura, repito, los costos de la energía, pero sobre todo, y voy a ser incisivo en esto hasta que me muera, educación y salud. Esa es la gran diferencia y hacia ahí tenemos que apostarle, señor ministro Esponda, José Manuel, son amigos y son muy capaces los dos. Yo creo que es fundamental. Mel. No, José Manuel... de defensa. ¿Cómo se llama? De defensa, ¿no? No. El de salud, hombre. El de salud. Ah, Mateo. Mira, José Manuel Mateo. Aquí organicémonos. José Manuel es Mel. José Manuel es Melito. José Manuel Yo es ministro de defensa. yo a mi amigo, el doctor Mateo, le digo José Manuel, ¿verdad? Entonces, le digo, es importante que concentremos los esfuerzos para mejorar la educación y la salud en el país. Y me voy a referir brevemente a lo que decía la doctora también, la diputada. Miren, creo que Mel Zelaya, pues yo le digo Mel Zelaya, perdón Raúl, Mel Zelaya cuando era presidente dijo en Naciones Unidas que la migración es un derecho humano. Y eso es cierto, es cierto. A ver, yo me alegro más bien, doctora, cuando un médico nuestro se va para Alemania a estudiar o a trabajar. Mi hijo, que es ingeniero en sistemas, se va ahorita para Europa a trabajar también. Pues yo estoy feliz, ¿entendés? Porque se va a trabajar. ¿Por qué te va a mandar algo? No, fíjate, sino por su vida profesional. No me va a mandar remedio. Pero a mí me alegra que... No estoy bromeando, pero qué bueno. No, pero es la verdad. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso? Yo lo digo para Austria. Entonces, lo digo con orgullo, ¿verdad? Que los hijos de uno que se formaron. Imagínate que yo tengo una hija, Raúl. Y con esto cierro. Mi hija, la única hija mujer que yo tengo, es química farmacéutica. Vos sabés cuánto ganaba, cuánto le ofrecían aquí por trabajar en un laboratorio. Muy 12,000 lempiras. Sí, yo tengo una sobrina que es jugada. 12,000 lempiras. Entonces, a ver, y ahí yo quiero decir algo es cierto, de lo que dijo. Es que Gerson quedó viendo. Yo tengo una sobrina que juega. Y eso ofrecen y en una farmacia, por fuerza tienen que tener una doctora ahí. Sí. Le pagan 12,000. Sí, correcto. Entonces, cuando don Benjamín habla del salario mínimo que tiene que mejorar, si ya, a ver, el salario mínimo es ese. Entonces ya una persona, porque el salario mínimo es un salario referencial, hay que tenerlo bien claro, es el salario que gana una persona que no tiene ninguna formación. Es lo mínimo que debe ganar una persona que no tiene ninguna formación, que solo puede, digamos, utilizar su fuerza de trabajo en elementos que no requieren de formación académica. Entonces, a ver, y ya estamos cerca. 12,000 lempiras, que es lo que gana un químico farmacéutico o un administrador de empresas o un contador público, ¿verdad? En un banco. 12,000 lempiras es lo mismo que gana entonces un obrero, ¿verdad? Que se dedica, digamos, a barrer Entonces, a ver, ¿qué incentivo puede ser para una persona que esté en una universidad que sabe que cuando salga va a ganar lo mismo que ganaría si no hubiera estudiado nada? Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho el tema del ámbito laboral acá en el país, pero el elemento clave es la inversión, porque si no vamos a seguir teniendo jóvenes que quieren migrar del país. Se hayan formado o no, van a querer migrar del país porque van a encontrar que en este país no hay ningún futuro para ellos. Gracias, Raúl. Bien, gracias a ustedes por haber aceptado mi invitación, a ustedes también por permitirnos ingresar a sus hogares a través de Canal 11 y a los que nos escuchan en Radio Visión Honduras. En un momento, mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día están teniendo el previo de lo que será una buena revista matutina esta mañana. Que estén bien.